Muy buenas tardes, jueves 23 de mayo, estamos a nada de comenzar una nueva edición de Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pero antes un breve repaso de lo que vamos a tratar esta tarde en nuestro programa. Efectivamente, por ejemplo, que vecinos del barrio de Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife denuncian problemas de drogas, de inseguridad y hasta de prostitución. Están realmente hartos de esta situación. Nos amplía la información nuestra compañera Mari Martín desde ese punto. Pues sí, la preocupación es creciente entre los vecinos de Los Gladiolos, por esta zona en concreto en la que nosotros nos encontramos. Ya lo están viendo, chabolas a pocos metros de las viviendas y mucha suciedad alrededor. En unos minutos les vamos a ampliar cuál es la situación en Conecta Canarias. Les vamos a contar la situación en Los Gladiolos, en esa zona de Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife, pero también desglosaremos el plan que tiene el Gobierno de Canarias y al que ha llegado un acuerdo con los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes de todas las islas. Son 47, nada más y nada menos, que están relacionados también con los ámbitos más rurales de las islas, para su desarrollo económico y social, porque están perdiendo habitantes. En unos minutos vamos a desgranar este tema también. Y vamos a salir a la calle a preguntarnos a los canarios, a nosotros mismos, ¿cuánto sabemos de química? Esta pregunta tiene una razón de ser, pero por lo pronto ya les adelanto que las respuestas han sido muy singulares. Vean. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, gaseoso y sólido. Sí. Líquido, gaseoso y plasma. ¿Plasma? ¿Plasma es donde se ve lo que vamos a echar nosotros esta tarde? ¿El agua en cuántos estados está en la Tierra? Caliente. No, ¿Y del tiempo? caliente, Con claro. gas también. Con gas. Bueno, esta tarde tendremos un protagonista muy especial en nuestro programa relacionado con la química, pero no les vamos a desvelar nada porque enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. Hasta ahora. Buenas tardes, arrancamos ahora sí con mucha energía un nuevo programa de Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy nos hacemos eco de la denuncia de los vecinos de una zona del barrio de Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife que denuncian precisamente drogas, prostitución e inseguridad. Afirman muchos de ellos que están en un continuo sin vivir. Mari Martín, adelante. Pues yo quiero que echen un vistazo ustedes mismos. Esta es la imagen que presenta esta zona conflictiva del barrio de Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife. Viviendas improvisadas, chabolas y también mucha suciedad alrededor. En el suelo hemos llegado a encontrar restos orgánicos, heces e incluso algunos restos de lo que parece ser droga. Los vecinos se quejan de esta situación que tienen que soportar. Esto es un adelanto de lo que van a ver esta tarde. ¿Hay problemas aquí de droga, prostitución? Pues Desde siempre. siempre ha habido, pero ahora se ve más movimiento de personas así. Chicos, no sé si esta situación como vecinos a ustedes les preocupa. Pues la verdad que sí, porque sabiendo que hay niños pequeños por el barrio y sabiendo que hay niños alrededores también, pues la verdad que es una situación un poquito... ¿Hay prostitución en la zona entonces? Sí. Habían pasado unos niños por ahí y una chica le sacó un cuchillo. Veíamos esas imágenes en el entorno del Pancho Camurri, muy cerquita también del albergue municipal. Trataremos este tema más adelante largo y tendido y también vamos a hablar del plan del Gobierno de Canarias que ha llevado a cabo con los ayuntamientos de los municipios de Canarias de menos de 10.000 habitantes. Son los ayuntamientos más pequeños y que han perdido población a lo largo del tiempo. Quieren desarrollarse económica y socialmente, atraer a población joven. También trataremos este tema en nuestro programa. Y quiero que cambien ahora mismo radicalmente de tema porque hoy también vamos a hablarles de Daniel García, que es vecino de Santa Brígida y es el primer canario en lograr un oro en las Olimpiadas Nacionales de Química. Iba a decir las primeras Olimpiadas, no son las primeras Olimpiadas, pero sí ha ganado ese primer oro de Canarias, en la que participaron 120 alumnos de toda España, Iván. Él decía de hecho que iba a participar, Elena, en ese certamen nacional y que además su objetivo era traerse
el oro. Lo consiguió y hoy nos va a contar precisamente cómo fue ese certamen complicado. Por lo pronto lo que hemos hecho es echarnos a la calle a preguntarles a ustedes, a nosotros los canarios, cuánto sabemos de química o por lo menos si logramos desempolvar los apuntes y recordar algo. Vean. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, gaseoso y sólido. Sí. Líquido, gaseoso. Y plasma. ¿Plasma? ¿Plasma es donde se ve lo que vamos a echar nosotros esta tarde? ¿El agua en cuántos estados está en la Tierra? Caliente. No, ¿Y del tiempo? caliente, claro. Con gas también. Con gas. Oye, qué risas se han echado con Pedro Santana. Por lo menos que la risa siga entre nosotros, A mí ¿no? me cogen al mediodía, ahí en esa calle tan soleada. Me preguntan los estados de la materia y digo, bueno, yo tirando Ahora hablando, más o menos. Bueno, poco a poco, ya vas mejor, vas mejor. Bueno, vamos a hablar después de todo esto, qué sabemos los canarios de química y... Bueno, en cuanto al tiempo, porque es que ustedes seguro que han visto esta mañana que las nubes han estado un poquito más activas, pero aún así, Adrián Cordero, buenas tardes. Hola, buenas Esta tardes. situación no va a durar mucho porque el sol va a ir ganando su terreno. Va a ganar terreno muy rápidamente el sol, de hecho ya lo ha ido haciendo a lo largo del fin de semana. Bueno, sí, ya veíamos esa situación de cielos despejados en esa encuesta de ¿cuánto saben ustedes de química? Ay, madre, que les voy a poner un pequeño suspenso. Bueno, a lo nuestro, al tiempo que... Hoy empezaba el día nublado, pero a partir de la tarde y sobre todo a partir de mañana vamos teniendo cielos cada vez más despejados y se lo vengo anunciando, ¿eh? El fin de semana va a ser un fin de semana estable, aunque la próxima semana hablaremos de bastante viento y de bastante oleaje en el archipiélago. Enseguida veremos todo eso en la previsión, pero de momento queremos ver lo que tenemos ahora mismo en el archipiélago con esas nubes en retirada, pero en retirada sobre todo a partir de mañana. Todavía hoy no, todavía hoy esas nubes son compactas en el norte de Tenerife. Por ejemplo, allí tenemos a nuestra compañera Luz Martín. Adelante. La isla de Tenerife se encuentra un día más rodeada de esa nube baja que a lo largo de la jornada ha dejado algunas precipitaciones que en el caso del día de hoy han conseguido ser más eficientes que en días anteriores, acumulando, por ejemplo, hasta 3 litros por metro cuadrado en La Laguna. Una situación de nubes bajas que, eso sí, tiene las horas contadas. Todavía mañana por la mañana seguiremos con algunos intervalos nubosos, pero a partir de mediodía empezarán a abrirse claros y disfrutaremos de un fin de semana soleado en toda la isla y sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas además seguirán subiendo y durante la jornada del domingo es probable que en algunos puntos nos acerquemos a los 30 grados, aunque seguramente sin superarlos. Fin de semana, en definitiva, para disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre. No hay dudas, Luz Martín, gracias. Fin de semana para disfrutar. Bueno, que también se puede disfrutar con estas nubes. Hombre, igual no es un día hoy de playa para ir, por ejemplo, a esa playita de Los Patos, que creo que tenemos por ahí cerquita, o el Ancón, pero sí que desde luego podemos disfrutar al aire libre porque las precipitaciones, bueno, ya lo saben, están siendo prácticamente testimoniales y las temperaturas, aunque no son elevadas, de hecho son algo bajas para la época del año en la que nos encontramos, pues siempre invitan a un buen paseo. Vamos, yo personalmente ahora mismo me he dado un pateo por aquí, pero encantado. O me lo daba en Gran Canaria, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde tengo a nuestra compañera Hanna Recio. Creo que en Las Palmas, aunque el día empezaba con un pequeño chaparrón, ahora el tiempo está más soleado. Cuéntanos, Hanna. Muy buenas tardes, Adrián. Pues como ves, ahora mismo está luciendo el sol aquí en la playa de Las Canteras, pero lo cierto es que aquí en la isla de Gran Canaria el día ha comenzado con bastantes nubes, incluso algún que otro chubasco que en el caso de la capital ha dejado además un precioso arco iris, unas nubes que han dado paso a una jornada en general estable con temperaturas que siguen sumando alguna décima con respecto a días anteriores, aunque será de cara al fin de semana cuando el tiempo de playa terminará imponiéndose con cielos poco nubosos y temperaturas que por fin se acercarán a los valores habituales para esta época del año. Una situación que no durará mucho, eso sí. La próxima semana ya les anunciamos que el viento y el oleaje serán los grandes protagonistas en el archipiélago.
Qué bien estás ahí, Hanna, qué bien estás ahí, qué envidia nos están dando hoy nuestras intervenciones. Ahí estamos viendo esa preciosa panorámica sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con alguna nube de tipo bajo, es la tónica durante toda la semana, pero en este caso sin precipitación por la tarde, porque por la mañana teníamos ese chaparrón. Un chaparrón que nos han enviado algunos telespectadores. Fíjense ustedes, ¿a dónde nos lo han enviado? Hombre, los que son seguidores habituales de Conecta Canarias ya lo saben, al 627-683-040, 627-683-040. Si alguno todavía, llegados a este punto, no tenía el teléfono, que vaya rápidamente a apuntarlo. ¿Para qué? Para enviarnos, por supuesto, arcoíris, por supuesto, chipi chipi, por supuesto, atardeceres en el paraíso que un día más nos han dejado un paisaje de ensueño, un paisaje idílico, sí, arcoíris incluido, también en el amanecer de hoy en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer tuvimos en Canarias un nuevo atardecer en el paraíso de vicio. Porque es imposible no cogerle cariño a esta paleta de colores que cada día aparece en nuestro horizonte cuando el sol se pone. Un atardecer anaranjado con cielos ayer un poco más despejados, después de los nubarrones que a lo largo de la jornada dejaron algunos chaparrones. Chaparrones que descubrían una nueva paleta de colores, la del arco iris que asomaba a primera hora en Las Palmas de Gran Canaria. Una lluvia algo más abundante de lo que se esperaba, aunque posteriormente la jornada esté mucho más despejada. Como despejado estará el próximo fin de semana, con temperaturas que subirán algunos grados, aunque sin llegar a dejarnos sofocados. Temperaturas primaverales, que no de verano, pero que sí nos permitirán disfrutar de unas horas de playa, allí donde el viento no haga que nos salga volando la toalla. Viento que será protagonista la próxima semana, en la que también ganará fuerza la marejada. Pero para eso todavía queda, y se lo contaremos, como siempre, aquí en Conecta Canarias. Se lo contaremos como siempre, claro, estaremos pendientes de la previsión, como siempre estamos pendientes también, por supuesto, de otros contenidos que tienen que ver con el medio ambiente. Hoy es jueves y tenemos nuestra cita semanal con la sección de fauna y flora. Y hoy vamos a hablar concretamente en esta sección de bastantes curiosidades. Por ejemplo, vamos a responder a la pregunta ¿qué une a Canarias con el Himalaya? Y vamos a responder también a alguna de las amenazas más importantes que tiene nuestra biodiversidad. Hoy hablaremos del rabo de gato, una planta que todo lo roba. Llegó con un fin ornamental y terminó haciéndose con todo. El rabo de gato es una de las especies invasoras más agresivas del archipiélago. Resiste a la sequía, al pisoteo e incluso al fuego. ¿Podemos hacer algo para erradicarla? ¿Tendremos que resignarnos a simplemente limitar su expansión? Hoy, en Conecta Canarias, hablamos del rabo de gato, la planta que todo lo roba. Eso serán unos minutos, pero primero hablamos de la previsión de cara a los próximos días. Mañana las últimas gotas de lluvia, qué poquito van a durar, de hecho mañana por la tarde ya no las esperamos, pero el fin de semana, como les vengo anunciando durante varios días, sí. ¿Cómo insistes, Adrián? Bueno, hombre, para una semana que tengo buenas noticias para el fin de semana, déjenme remarcarlo, sol y más calor. ¿Va a hacer calor? ¿Calor sofocante? No, va a hacer algo más de calor. Puntualmente podemos llegar a los 30 grados en algún punto, pero será de manera bastante ocasional. Y la próxima semana, que también se lo avanzaba hace unos minutitos, esperamos sobre todo viento y oleaje. Serán seguramente esos los dos titulares que tenemos, pero para eso todavía quede, como decíamos, en los atardeceres se lo contaremos aquí la próxima semana en Conecta Canarias. De momento, el fin de semana de playita, que ya sé que hay 3 o 4 personas en el control de realización ahora diciendo, por fin toca. En el control y aquí, porque nosotros también queríamos un poquito de solecito el fin de semana, al menos, en concreto. Sí. Luego que llueva. Luego ya el lunes que haga lo que quiera. Eso, exacto. Te vemos después, Adrián Cordero. Perfecto. Gracias, compañero. Nos vemos enseguida, Adrián. Pasamos ya, por lo pronto, a presentar a los invitados de la mesa de hoy, que como saben, precisamente en jueves es mesa política. Nos acompañan Alfonso Cabello, de Coalición Canaria, Sergio Ramos, del Partido Popular, Jesús Ramón Ramos Chinea,
Cunea de la agrupación socialista Gomera, y se incorpora hoy por primera vez a Conecta Canarias Tamara Raya del Partido Socialista. En este caso, Tamara, bienvenida también al programa. Bienvenidos a los cuatro. Bueno, Canarias tutela en este momento a más de 5.500 menores migrantes. Entre enero y abril de este año en particular, del 2024, llegaron más de 1.500 a las costas canarias precisamente por la ruta canaria. El problema es que la cuerda se tensará todavía más si cabe, porque la previsión es que lleguen aproximadamente unos 70.000 migrantes más, menores entre ellos, Elena. Pues sí, el problema, entre comillas, está en cómo cuidar a todos esos niños. Canarias es un territorio limitado, y de ahí pues esa modificación para poder derivarlos al resto de comunidades autónomas y que sean cuidados en condiciones dignas, como se haría en Canarias si fuéramos un territorio mayor, pero no lo somos. En este caso, Alfonso Cabello también, como portavoz del Gobierno. Bueno, ustedes han hecho una exposición clara, 5.500 menores ahora mismo en la Comunidad Autónoma Canaria, 78 centros ahora mismo activos, y sin duda la solidaridad entre comunidades autónomas ha fracasado. En el mes de octubre se alcanzaba un acuerdo en base al cual se iban a distribuir 347 menores, y desde el mes de octubre hasta este mes de mayo en el que nos encontramos solo han salido 16 menores de Canarias. A este ritmo, con una previsión de verano y según todos los informes que maneja tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio del Interior, la situación puede ser muy complicada, y como saben, yo creo que ahora mismo todos los integrantes en esta mesa hemos llegado a un acuerdo en el ámbito parlamentario para apoyar esa modificación legislativa que obligue y comprometa a las comunidades autónomas, no solidariamente, sino obligue por ley a que se pueda aceptar esa distribución de menores, y la verdad es que, bueno, parece que el acuerdo es inminente. 3 ministerios ya han validado ese acuerdo, quedan 2 pendientes que en estos días esperamos que esta misma semana quede, y a partir de ahí que se pueda poner en marcha con los acuerdos parlamentarios. Tamara Raya, parece ser que el Gobierno de Canarias prevé precisamente que este 2024 traiga unas 70.000 personas más, migrantes en este caso, entre ellos menores, lo que puede todavía complicar más la situación, si cabe, de los centros de menores en particular. Yo creo que además la realidad en Canarias no va a parar aquí, y yo creo que todos somos conscientes que la situación que se está viviendo en el Sahel, la situación no solo de crisis gubernamental, sino también una situación de sequía, de cambio climático, todo esto va a tener una repercusión que no se va a parar en el año 2024, que tenemos que ser conscientes que va a seguir avanzando en el tiempo, y que Canarias es una puerta hacia Europa. Por cierto, la ruta más peligrosa del mundo, y pese a eso hay muchísima gente que está dispuesta a jugarse la vida para llegar a lo que creen que es un futuro mejor. Y los menores, son niños y niñas, mayoritariamente niños, y Canarias tiene que asumir de primeras, porque llegan a este territorio, pues los cuidados, pero ya se ha demostrado que no podemos. O sea, que necesitamos la ayuda de los demás y la implicación de todas las instituciones, del Gobierno de Canarias, del Estado, pero también de Europa. Y creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos como país, es que Europa entienda que entran a España, pero que no vienen para quedarse aquí la mayoría, vienen porque quieren reunirse con su familia en Francia, en Alemania, en distintos países. Y esto no puede ser un problema de cómo llegan por ahí, se las entienden ustedes solas. Creo que ahora tenemos unas elecciones a las puertas europeas y debemos exigir que haya un compromiso real. Hablaba de Europa, Tamara Raya, podríamos decir, pues, se ha hablado de ese pacto de migración y asilo por parte de SEAR, por ejemplo, se habla de que es muy estricto y de que podría incluso complicar la labor bueno, en general de las personas que se dedican a asistir a las personas migrantes y a las que piden protección internacional. ¿Lo ven muy estricto desde Canarias, Sergio Ramos? No, estricto no lo vemos, porque evidentemente aquí el buenismo no puede caber, porque yo tengo que recordar, y siempre que hablo de inmigración tengo que recordar las cifras de muertes, porque en términos de muertes humanas este es el gran problema que tiene España. No hay ningún otro problema más importante que este de la inmigración, porque han muerto en el mar de Canarias 6.000 personas en el mar de Canarias, sin contar pues el Atlántico, que por desgracia es un cementerio de africanos, ¿no? Han llegado más de 100.000 personas en 4 años y hay 6.000 menores estancados en Canarias. Por tanto, este es un gran problema. Decía Tamara, la representante del Partido Socialista, que pues claro, que en África hay guerras, hay sequía, hay cambio climático, hay hambre, pero sí, los últimos años del gobierno del Partido Popular también había cambio climático, también había sequía, también había hambre y también habían guerras, y la media de llegada
llegadas a Canarias eran de 470 personas al año y esa media con el Partido Socialista ha pasado a 22.500. Por tanto, esto es un problema que algo se está haciendo mal. Se hizo mal con Zapatero porque la crisis de los cayucos en el 2006 llegaron hasta 36.000 en un año. Sí que hizo ese gobierno con María Teresa Fernández de la Vega, nada sospechosa de ser del Partido Popular, del Partido Socialista, lo arreglaron, pero luego no sé qué les ha pasado a ustedes, que han dejado de arreglar ese tema y durante 5 años no se habla de inmigración. Pues ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria para que ahora sí tenemos a un gobierno que exige a Madrid que este reparto, mal llamado reparto, porque para mí no es mercancía, los menores, que se hagan por las comunidades autónomas. Por cierto, las primeras comunidades autónomas en responder, Madrid, Aragón, Andalucía y Galicia, que dicen que sí. Por tanto, yo creo que somos un ejemplo. Cuando se convocó la conferencia para poder hablar precisamente y abordar este tema, las principales comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no asistieron y no hubo quórum para celebrarlo. Pero mira, te voy a decir brevemente, dos cosas Tamara, de acuerdo, muy porque es el breves. turno Cuando nosotros llegamos al gobierno en Canarias, lamentablemente, y eso lo puede corroborar Jesús, aquí no había ningún tipo de recurso. Y no veníamos de gobernar nosotros precisamente. Porque no hacían falta, Tamara. Segunda cosa. No hacían falta, no había gente, no, o sea, llegaban 470 de media al año, no eran necesarios los recursos. Anterior, Ángel Víctor Torres, o sea, el mismo que es hoy, Fernando Clavijo, hizo declaraciones diciendo que esto se veía venir. No, pero Fernando Clavijo cuando era presidente no tenía ese problema. Pero mira, quien estuviera gobernando, el problema que tiene el Partido Popular es la falta de altura de miras ante un problema como este del que no se puede sacar rédito político y por eso todas las formaciones políticas en Canarias, salvo Vox, hemos firmado un pacto que ustedes se saltan de manera reiterada porque aquí han encontrado un filón y están hablando de seres humanos. Yo creo que deberíamos de ser todos más respetuosos. Vamos a escuchar a Jesús Ramos. Pues la diferencia que hay entre esta avalancha que tenemos de la migración actual con las anteriores, pues quizás sea la gran cantidad de menores que están llegando a nuestras costas. Y creo que no tenemos los medios suficientes para atenderlo, tanto ni en infraestructura como medios humanos para poder atenderlos como ellos se merecen. Escuchaba hoy mismo también unas declaraciones de la propia consejera del Gobierno de Canarias del área en la que decía que necesitábamos ya tener ese documento porque estaba desesperada porque tenían que actuar y tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que prevalecer el interés superior del menor y eso es importantísimo y por tanto creo que es necesario que se impulse ya de una vez. Yo me alegro que Alfonso nos haya dicho que va a ser inminente ya la llegada de ese documento, que queda muy poco y esperemos poderlo tener porque creo que es una herramienta fundamental para este gobierno de Canarias para poder dar solución a los menores. Los recursos destinados a menores migrantes en Canarias están totalmente sobrepasados, pero es que llevan sobrepasados meses. Cuando hablas con el equipo de la consejería y con la directora general de infancia, yo que he tenido la oportunidad, y con el viceconsejero que estaba esta mañana con él, la situación es límite desde hace muchos meses y está muy sobrepasado. Bueno, el pueblo canario está siendo solidario, se está respondiendo muy bien con esta presión que estamos viviendo y la situación es muy límite. Hay que reconocer que en este caso concreto el gobierno del Estado está respondiendo en tiempo y forma y yo creo que es importante poner encima de la mesa la figura, en este caso, del ministro Ángel Víctor Torres para lograr un cambio que han perseguido todos los gobiernos de Canarias, desde que la situación, como decía Sergio, se ha ido incrementando significativamente y parece que es inminente. Necesitamos que sea ya o los problemas van a llegar y van a seguir llegando. Y un detalle, 10 segundos, el pacto y asilo de las migraciones en la Unión Europea es demasiado duro, nosotros entendemos que es un corsé demasiado rígido, pero es necesario y es el principio de un acuerdo que después nos permite ir mejorando. Prefiero un acuerdo regular a un no acuerdo a este respecto y yo creo que en eso SEAR también puede ayudar a ir mejorándolo también. Hablabas de que la población canaria se ha portado muy bien, ha sido muy solidaria con la respuesta al fenómeno migratorio que ha sido común a todos los pueblos, las naciones y en todos los periodos históricos. Pero siempre se generan desinformación, siempre se generan bulos, informaciones inexactas que deshumanizan a estas personas, a las personas pacíficas que vienen a Canarias buscando un futuro mejor o simplemente sobrevivir. Hemos recopilado algunos de estos bulos que se han generado sobre todo en las redes sociales. La propagación de bulos relacionados con la migración en redes sociales está a la orden del día.
El caso más reciente se produjo la semana pasada, cuando en la red social X se difundió la información falsa de que una persona magrebí intentó escalar la fachada del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. Se trata de un bulo, puesto que la realidad es que un paciente canario del área de salud mental de dicho hospital tuvo que ser rescatado por los bomberos al intentar escapar por la ventana. En este otro bulo difundido en redes sociales, se propagaba como verdadero un asalto a una supuesta iglesia de Canarias por parte de un migrante irregular, algo que nunca ocurrió. La realidad es que el suceso tuvo lugar en el país sudamericano de Guyana. La entrega gratuita de móviles a las personas migrantes llegadas a Canarias también constituye otro de los bulos difundidos en redes en los últimos meses. Esta publicación no aporta ninguna fuente o prueba que respalde la veracidad de la información, y la imagen utilizada es referida a una aplicación que reconecta a personas refugiadas con sus familiares. Para combatir la desinformación que generan este tipo de contenidos falsos en redes, se recomienda no compartir contenidos procedentes de fuentes desconocidas y acudir siempre a las fuentes oficiales para corroborar las informaciones. ¿Estos discursos generan odio, mensajes que no se corresponden con la realidad, Sergio? Por supuesto que crean odio y por supuesto que quien los hace y quien los viraliza tienen pues un objetivo claro, que es que estas personas pues no estén aquí. Es que no se trata de estén aquí o no estén aquí, es que si están, estén bien atendidas porque son seres humanos. Y hemos visto imágenes absolutamente lamentables en el muelle de Arguineguín, por ejemplo, de personas hacinadas en el suelo cuando esto estaba totalmente desbordado. Eso sí que no fue un bulo. Yo creo que de todas maneras la sociedad sabe diferenciar un poco lo que es un bulo y de lo que no es un bulo, ¿no? Porque hay cosas que son demasiado, en fin, como lo que hemos visto, que son cosas que dan hasta risa, ¿no? Que lo puedas mover en redes sociales. Yo creo que estas personas necesitan dignidad. Y estas personas, el debate que tenemos que tener todos los políticos es ponernos de acuerdo para que cuando estén en Canarias estén atendidas y bien atendidas. Ahora, el problema no es un problema de asistencia, que eso está claro que todos los partidos políticos estamos totalmente de acuerdo en que tienen que ser tratados, sino es un problema de llegadas. Es que no se está evitando las llegadas y que esas personas puedan morir. Por tanto, por eso decía yo al principio que aquí no cabe el buenismo. Por eso ese debate es el que hay que abrir, el tema de las llegadas. Para mí, de los bulos no me hace ninguna gracia ninguno, no me da ninguna risa ninguno, porque aunque no lo creas, muchos de esos bulos hay mucha parte de la sociedad que se los cree. Lo de que si se les regala un móvil, si se les da una paga para que salgan de fiesta. Creo que la sociedad es más inteligente de lo que nosotros pensamos. Bueno, la sociedad es más inteligente, móviles, pero cuando nosotros tratamos, y digo nosotros, cualquier persona con dos dedos de frente, trata de desmontar un bulo, o sea, el recorrido del bulo ya es tan largo que es casi imposible. El recorrido del bulo de la paga es muy largo. Es muy largo. Ha calado, de hecho. Y eso no lo podemos obviar. Y además eso incita al odio, incita al rechazo, y la mayoría son muy jóvenes, son muy visibles porque van juntos, porque tienen un color de piel que los identifica, porque si fueran rubios con los ojos azules pensaríamos que es un equipo de fútbol dando un paseo, y al final yo recuerdo en verano cuando estuvieron en la pandemia, cuando estuvieron en Puerto de la Cruz, que es mi municipio, la gente en el supermercado, vamos, poco menos que comentaban que le estaban pagando unas vacaciones. Contribuir a no desmentir eso es contribuir al odio. Y la llegada, claro que sí, hay que trabajar en origen. Sí, pero para trabajar en origen se tienen que implicar todos los países de Europa. Tamara, ¿en qué medida podría haber contribuido el ámbito de la política a generar unos discursos que quizás no se corresponden con la realidad? Pues muy sencillo, excluyendo a una formación política de ultraderecha que es la principal difusora de estos bulos, que se llama Vox, y que utilizó en su campaña electoral carteles en la campaña nacional que eran propaganda de todo esto. Sí, pero a mí me asusta, Tamara, perdón, Alfonso, sí. pero a mí me asusta bastante que, por ejemplo, el ministro del Interior, cuando yo le interpelé en el Senado, no supiera que a Canarias había llegado, por ejemplo, una patera con 7 niños muertos en el interior. Eso a mí sí me preocupa, que el ministro del Interior no lo sepa. Es decir, también se están ocultando muy mal los bulos, pero después la realidad, el gobierno la intenta ocultar, que 7 niños muertos en el interior de una patera. Por tanto, el gobierno también tiene una
responsabilidad, sí, pero que el gobierno tiene una responsabilidad también de tapar la información que es veraz. Vamos a escuchar a Alfonso. Yo creo que en este caso está claro que la crispación política no ayuda en ningún caso. Yo creo que, insisto, poder decir que en esta mesa todos los que estamos sentados estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley de extranjería y en que todos hayamos firmado o estemos de acuerdo también en el recorrido para poder hacerlo, es un avance muy importante que nos saca del contexto general de ruido que hay en el Congreso de los Diputados, en el Senado, etcétera. Hay que poner encima de la mesa que los bulos, sin duda la gente se los cree. A mí me dicen en las calles de Santa Cruz, y también me lo han dicho en alguna otra isla, lo de los teléfonos móviles, algo que lo creen para que se pongan en contacto con sus familiares, etcétera. Y como tú dices, ahí hay sobre todo formaciones de extrema derecha que no están ayudando y hay un caldo de cultivo muy importante en toda Europa a este respecto. Yo creo que tenemos que ser capaces de tener altura de miras, de salirnos de ese ruido general y poder llegar a acuerdos. Al final aquí hay un problema muy importante y es que mientras se pueda comer, vivir, sobrevivir y tener un proyecto de vida en Europa y en África no se pueda tener, la gente va a querer vivir mejor y que sus hijos vivan mejor. Y se produce un fenómeno migratorio como lo ha habido toda la historia de la humanidad, entre donde se pasa mal y se puede vivir mejor. Y eso hay que abordarlo, es un tema complejo. Europa no tiene conciencia para este asunto. Yo creo que ahora mismo se están impulsando varios proyectos en el contexto de la Comunidad Autónoma Canaria que tienen que ver con formar a estos menores para que vuelvan a sus países a poder trabajar y generen una oportunidad, incluso vínculos económicos y sociales con Canarias y con España, y ahí es donde debemos de seguir trabajando, porque mientras haya una esperanza y expectativa de vida mejor en Europa que en África, esto no va a terminar. Jesús. Lamentablemente sí existen esos bulos y lo peor es que se hacen con la mayor de las impunidades. Por lo tanto, si a eso le añadimos después también los discursos que incluso ya están dentro del propio Parlamento de Canarias, porque los hemos escuchado en el propio Parlamento, cómo se criminaliza al migrante, pues achacándole los índices tanto de violencia de género como de cualquier tipo de violencia o de índices de criminalidad. Por lo tanto, tenemos que acabar con ese tipo de discursos, porque no tienen que calar en la sociedad, más en una sociedad como es la Canaria, una sociedad solidaria, una sociedad que también ha sido migrante y sabe lo que se sufre cuando tienes que irte a otro país para buscarte o labrarte un futuro, y no solo para ti, sino también para los que dejas atrás, porque muchas de las veces cuando hablamos con estos niños que llegan a nuestras costas, nos dicen que vienen buscando ellos, bueno, por supuesto que vienen buscando pues un futuro mejor para ellos, pero también no se olvidan de los que han dejado atrás y vienen pues para también de alguna forma poder ayudar a esas familias que han dejado en su tierra. No saben ni dónde llegan, en muchas ocasiones no saben exactamente a dónde están llegando, llegan totalmente desorientados. Exacto. No saben dónde están llegando, llevan peregrinando y pasando todo tipo de vicisitudes en ese continente africano, atravesando zonas de guerra, etcétera. En el caso de las mujeres, bueno, pues un drama añadido muy importante, con índices tremendos de violación, de trata, o sea, es un tema, es de verdad, es un tema... Pero tú fíjate, Alfonso, que termino con esto, es que está bien que debatamos sobre el tema de qué es lo que pasa cuando están aquí, pero no hablamos en ningún momento para evitar el que todo eso pase. Se ha dejado de hablar porque en Canarias hemos normalizado el que ya se llega y entonces ya el gobierno ha dicho, esto ya es normal. Canarias llegan inmigrantes. No, es que cuidado, es que tenemos que evitar que lleguen porque muchos de ellos mueren. Más de 6.000 muertes en el mar de Canarias. Pero hombre, no se está hablando. Pero se está hablando. El caso es como, no, el gobierno de España no está trabajando para evitar las llegadas. No está trabajando. Ni en la vía diplomática, ni en la vía de seguridad, ni en la vía humanitaria. No se está trabajando para evitar llegadas. No lo están haciendo. Tú no puedes afirmar eso con esa contundencia porque tú sabes que no es verdad. Lo puedo hacer porque soy el portavoz de migraciones en el Senado y lo he vivido durante 5 años. Bueno, para que la gente nos entienda, ser portavoz en el Senado de un grupo, de una formación política. Vamos a seguir hablando de este problema porque es inherente a todas las sociedades y a los pueblos, y en este caso pues suscita este tipo de debates. El tema no es que lleguen, sino la forma de hacerlo, ¿no? Porque van a seguir saliendo de su país. Bueno, nosotros vamos a seguir, pero en unos minutos vamos a volver hablando de una problemática que afecta en este caso a una zona de un barrio de Santa Cruz de Tenerife, Iván.
Efectivamente, una zona del barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos se han puesto también en contacto con nosotros porque están hartos de sufrir, dicen, problemas de drogas, de prostitución y también de inseguridad. Viven, muchos de ellos afirman, en un sin vivir. Será en tan solo unos minutos. Llegó con un fin ornamental y terminó haciéndose con todo. El rabo de gato es una de las especies invasoras más agresivas del archipiélago. Resiste a la sequía, al pisoteo e incluso al fuego. ¿Podemos hacer algo para erradicarla? ¿Tendremos que resignarnos a simplemente limitar su expansión? Hoy, en Conecta Canarias, hablamos del rabo de gato, la planta que todo lo roba. Enseguida hablaremos de este tema, pero antes vamos a hablar de los municipios de Canarias con menos de 10.000 habitantes. Son 47 y muchos de ellos están ligados pues, a zonas rurales. Muchos han perdido población a lo largo de los años y de hecho el Gobierno de Canarias ya plantea pues, ese desarrollo económico y social para atraer a la población. Porque vivir en los pueblos muchas veces tiene muchísimas ventajas, entre ellas la tranquilidad, la calidad de vida y que en ocasiones están muy cerca de núcleos poblacionales mucho más grandes y donde poder realizar nuestro trabajo o el ocio. Hoy hemos visitado en la isla del Meridiano Tiñor, uno de los pueblos más pequeños de toda Canarias. Vean. Hoy sigue vivo el eco de una voz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dolores. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Encantada de conocerla. Es usted la propietaria de Pruébate, una tienda de ropa muy céntrica aquí en el municipio de Valverde. ¿Cuántos años lleva usted con esta tienda? 10 años. ¿Cómo es haber invertido en un negocio propio en una isla con poquitos habitantes? Bastante arriesgado. Eres herreña, eres vecina de Valverde de toda la vida y ahora vives en el pueblo menos habitado de la isla. Sí, el más chiquitito, Tiñor. Yo vivo a 5 minutos de aquí. Yo sé perfectamente que si salgo 5 minutos antes llego a mi hora. Dolores, ¿a ti te importaría mostrarnos un poquito cómo es la vida en Tiñor? ¿Acompañarnos en la aventura? Sí, vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Cuántos habitantes dices que hay aquí en Tiñor? Pues ahora más o menos 17, 18, no sé si llega a 18. Debe ser tranquilo vivir aquí, Dolores. Muy tranquilo. Muy tranquilo, yo siempre digo que aquí se oye el silencio. Hola, buenas tardes. Juan, ¿y tú eres vecino de aquí de Tiñor de toda la vida? Sí, siempre he vivido aquí. Vivir en Tiñor es una vida tranquila. ¿Dónde estamos ahora mismo, Juan? Pues estamos en el camino de la Virgen de los Reyes. Es, como todo el mundo sabe, una fiesta que se celebra aquí en la isla cada 4 años. El único pueblo en el que pasa cuando baja y cuando sube es por el pueblo de Tiñor. Juan, que creo que además Tiñor está nominado, ¿verdad?, en un concurso de pueblos. Sí, el pueblo turístico más bonito de España. Pues si te parece, Juan, para despedir este reportaje, les vamos a dejar con las vistas maravillosas que tenemos desde aquí de Tiñor. Paisajes, desde luego, de ensueños, los que bañan las panorámicas de Tiñor en el Hierro. Idílicos, rurales, evidentemente, pero desafortunadamente cada vez son menos los que pasean precisamente por sus calles. Lo que pretende el Gobierno de Canarias con un plan es revertir esta situación y hacer más atractivos los municipios de menos de 10.000 habitantes, en este caso en particular. Reiteramos, el Gobierno tiene un plan y así lo ha contado, resumido, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Vean. Estamos hablando de fijar la población al territorio. Esa población se tiene que fijar inminentemente desde el punto de vista económico y tiene que ser sostenible los servicios, el acceso a la digitalización, tiene que ser sostenible el acceso a la vivienda. Qué paradójico, ¿no? Porque muchas veces hablamos de presión en muchas de las zonas de Canarias, pero por otro lado existen poblaciones de menos de 10.000 habitantes que necesitan atraer gente a sus lugares. Alfonso.
Bueno, Canarias es una tierra de contrastes. Cuando el saldo total positivo de la Comunidad Autónoma Canaria es que crece muy significativamente desde la perspectiva de la población en los últimos 15-20 años, estamos hablando entre 1978 y 2022 casi 1 millón de personas, de 1,3 a 2,3 millones de habitantes, sin duda una presión muy alta en el territorio, pero es verdad que es una presión que tiene dos caras o tiene dos velocidades. Tenemos por un lado una gran concentración de habitantes en torno al donde se ha desarrollado económicamente toda esa economía de servicios y turismo, esa parte más administrativa, principalmente en las islas centrales, llaman así los geógrafos, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote orientales, con otro tipo de población, y las islas verdes y algunas franjas más de montaña, de medianía en Tenerife y Gran Canaria, que no fijan población. El Gobierno de Canarias toma conciencia, yo creo que desde hace ya unos años el Parlamento venía trabajando en algunas comisiones, y el ámbito ejecutivo, con los presidentes de los cabildos y presidentas de cabildo y todos los ayuntamientos, empezamos a trabajar en esta línea. Mañana arrancan los 5 grupos de trabajo que se han constituido para este asunto al máximo nivel, para intentar tener el 15 de octubre unas conclusiones y que puedan ser tenidas en cuenta y presupuestadas el próximo año para poder ayudar y reaccionar a este reto, que yo creo que es el más importante que tiene la comunidad autónoma, que es el desafío del reto demográfico. Cámara. Bueno, yo creo que hay una diferencia total, y lo acaba de decir Alfonso, entre las islas capitalinas y las no capitalinas, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí hay municipios que están poco habitados, pero tienen cerca algunos que sí que tienen todos los servicios. No es la España vaciada que hay, por ejemplo, en la península. Aquí tenemos esa suerte, que tenemos alguien de Buenavista, pues tiene ICO cerca, relativamente cerca, y tiene todo tipo de servicios. Y cuando hablo de todo tipo de servicios me refiero hasta a un banco, que hay un montón de municipios en España que para ir al banco, vamos, tiene que venir una furgoneta 2 veces a la semana. Y creo que para hacer atractivos estos sitios, para que la gente los encuentre atractivos, tiene que haber una cosa fundamental, y es servicios y trabajo. Porque, claro, de nada sirve que tú incentives, que está muy bien digitalizar y que puedas realizar trabajos desde tu casa, pero eso es para la gente que tiene la oportunidad de teletrabajar. Si no es así, a alguien de Buenavista pues le sale bastante dificultad con el tráfico que tenemos, por ejemplo, en Tenerife, atravesar la autopista. Si tiene posibilidad de vivir en la laguna o más cerca del área metropolitana, que es donde está concentrado también más el trabajo, pues se va a ir, sin duda. Las infraestructuras, el plan de movilidad podría ser una buena medida para poder atraer población más joven, sobre todo a las zonas rurales, porque debemos entender que muchas de las personas que viven allí ya son mayores. Sergio. Bueno, yo creo que España y Canarias son sus pueblos, y Canarias y España, porque estamos llenos de pueblos. Yo creo que los gobiernos, todas las instituciones públicas deben de unirse para hacer un plan específico, un plan integral, y el Gobierno de Canarias es lo que ha presentado, y por eso se ha reunido con estos 47 municipios y con la FECAM, y ya han anunciado mesas de trabajo también para hablar, por ejemplo, una cosa a la que yo le doy mucha importancia, que es a los productos locales. Decía Tamara algo de que necesitábamos trabajo, pero es que para tener trabajo y para poder incrementar que esos productos locales sean, de alguna manera llamarlo, famosos, hay que comunicarlos, y tiene que haber unas buenas conexiones, tiene que haber una buena fibra óptica, pero para eso los gobiernos tienen que invertir, y por eso el Gobierno de Canarias ha pedido ya al Estado una ficha financiera para que eso pueda ser una realidad, por ejemplo, en la agenda canaria. Yo voy a poner un ejemplo, y seguramente que hay mucha gente joven viéndonos, que es el tema de Instagram. Ahora vemos Reel en Instagram, que vemos un pueblo de España en donde fabrican un producto local que nos encanta, y de repente se hace viral, y de repente hay riadas de gente que va a esos pueblos, ¿no? Pues eso a lo mejor hay que llevarlo a las instituciones públicas para que con una ficha financiera eso pueda ser una realidad, y no solamente por un vídeo viral. Jesús Chiné, que precisamente es de la Gomera y sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Exacto, y de uno de estos municipios, concretamente Valle Gran Rey, que pues tiene alrededor de 5.000 habitantes y forma parte de este núcleo que estamos hablando, de estos 47 municipios, que a pesar de que forman el 30 o casi el 36% del territorio, pues solo tienen alrededor del 10% de la población de Canarias, por tanto es bastante significativo. ¿Y cuál es la situación en este municipio en particular?
Pues la situación es, quizás los inconvenientes más grandes son en el tema de la movilidad. La conexión pues son los grandes hándicaps de estos lugares, sobre todo también de las islas no capitalinas y de las islas verdes en concreto. Se necesita mucha más conexión y, por supuesto, para eso se necesita también mucha más inversión. Te pongo, por ejemplo, en el tema sanitario, que para asistir a la cita de un especialista, es verdad que cada vez vamos teniendo muchas mejoras, pero casi siempre tenemos que desplazarnos al hospital de referencia, que es a Tenerife, con lo que eso conlleva al Hospital de la Candelaria. El traslado, pues lo pesado que puede ser para una persona que está sufriendo tratamientos contra un cáncer, etcétera, pues imagínate las dificultades que puede ser pues para ellos cuando tienen que sufrir todo este tipo de consecuencias. Y de hecho no solo pasa en las Islas Verdes, sino dentro de las propias islas capitalinas, en el caso de Tenerife, que se tienen que desplazar a esos hospitales desde la parte sur, por ejemplo. Al final hay que tener en cuenta que... Breve, Alfonso, que iba a pasar a otro lugar. Va muy ligado a cómo se ha ido desarrollando económicamente Canarias, ¿no? Al final, al principio de los años 60 vivíamos de la agricultura, estábamos concentrados en medianía y ahora mismo el principal sector económico de la industria está mucho más cercana a la costa, la población se está concentrando en la franja de costa. Digerirlo es muy complicado, pero es una realidad y tiene que ser un objetivo prioritario de todo el Ejecutivo, de todos los ejecutivos, tanto cabildos, ayuntamientos como Gobierno de Canarias en este caso. Hablaba Tamara antes del tema, bueno, lo que mencionamos anteriormente, ¿no? De que esos municipios de menos de 10.000 habitantes muchas veces están cerca de otros que sí que son núcleos poblacionales mucho mayores y que concentran más servicios. Es el caso de Firgas, por ejemplo. Si usted quiere comprar una vivienda, le va a salir a un precio inferior que, por ejemplo, si la quiere comprar en Las Palmas de Gran Canaria, que está a una media hora, podríamos decir, mal contado, una media hora en coche. Vamos a verlo. Hoy hemos venido a visitar Firgas, un municipio que cuenta con entre 7.000 y 8.000 habitantes. Y nos hemos preguntado, ¿cómo es vivir en un pequeño pueblo del norte de la isla de Gran Canaria? Pues lo vamos a descubrir de la mano de uno de sus vecinos. Daniel, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Bueno, por fin te he encontrado, Daniel. Hola, pues si quieres que ya estoy terminando, nos vamos y ves un poquito el pueblo de donde vivo. Yo me vine en el año 2007. El cambio más bien fue porque mi mujer estaba a punto de dar a luz. A nivel de precio estaba mucho más económico un dúplex aquí que un dúplex en Las Palmas y nos vinimos para arriba. Y hace unos 3 añitos pues yo tengo una pequeña tiendita y nos hemos pasado estos 17 años aquí en un mar de tranquilidad y de relax, fuera del bullicio de la capital. Pedazo de vistas que tenemos desde aquí, Daniel. Sí, la verdad que aquí se respira el aire fresquito, tranquilidad y es muy bonito de ver. Tenemos un bar, por ejemplo, como este que tenemos aquí. Hola, Joel, ¿qué tal? Pues mira, aquí enseñando un pizquito el barrio. Bueno, aquí se conocen todos, ¿no? Sí, un poquito. Es lo bueno y lo malo de vivir en un barrio, que al final todos terminas como familia y son conocidos. Significa mucho, porque como ves, por ejemplo, hace unos 3 añitos me hice cargo de la tiendita, con lo cual quería formar parte un poquito más del barrio y de la comunidad. Aquí compartes mucho con los vecinos, con la clientela y con todo. Y gracias a esto pues disfrutamos un poquito más del pueblo. Vemos un municipio pues, a escasa media hora de la capital Gran Canaria y con una diferencia de precios realmente significativa, ¿no? De hecho, si nos quedamos con el dato, o lo ponemos por lo menos sobre la mesa, los canarios destinan el 51% de su salario bruto al pago del alquiler. Es la cifra más alta de los últimos 5 años. Esta podría ser, Sergio, una alternativa, intentar también hacer un esfuerzo, si podemos, los transportes también nos lo permiten, de vivir un poco más alejados del núcleo poblacional, en este caso de las capitales, por ejemplo, ¿no? Sí, Tamara antes ponía el ejemplo de que no es lo mismo compararlo con la península, que sí que es verdad que las distancias de esos pueblos son muchísimo más lejanos que las ciudades grandes, y aquí no tenemos ese problema. Aquí lo que sí que hay que mejorar de las instituciones, por ejemplo, es lo que tú decías, la conectividad, o sea, es decir, por ejemplo, las carreteras estén en buen estado, que también pasen pues guaguas
guaguas más a menudo, ese tipo de cosas para que la gente joven pues quiera también vivir allí. Y sin olvidarnos de una cosa muy importante, porque cuando hablamos de trabajos hablamos de ese joven que está en su casa con un ordenador y que necesita fibra óptica, pero nos olvidamos del sector primario. Es que cuando hablamos de estos pueblos, de estos municipios tan pequeñitos, es que hay ahí mucho sector primario que también necesitan ayuda de las instituciones, por ejemplo, para digitalizar también el sector primario y que puedan llegar antes a hacer las ventas que ellos necesitan para poder ser... O incluso para el relevo generacional, ¿no? Efectivamente. Antes, en el vídeo que veíamos cuando se presentaban las conclusiones de esa reunión con los 47 alcaldes, el presidente Fernando Clavijo decía eso de fijar población es economía, hay que hablar de economía. Al final se pueden seguir mejorando las infraestructuras, pero si todos queremos ir al mismo sitio a las 8 de la mañana es complicado, ¿no? Entonces las infraestructuras hay que mejorarlas, yo creo que es una obviedad y es una realidad, pero lo que tenemos que hacer es generar oportunidades laborales y económicas también en esos entornos de medianía. El sector primario es fundamental y ahí la apuesta por donde va el camino que está adoptando el Gobierno de Canarias en este caso es la ruralización de las políticas y de la aplicación de los diferentes proyectos que se van realizando, ¿no? Que todos esos municipios tengan mayores posibilidades de optar a fuentes de financiación en formas de subvenciones, por ejemplo, de convocatorias públicas, cuando se realice una convocatoria para el desarrollo, construcción de determinadas infraestructuras, esos municipios más pequeños, el porcentaje de cofinanciación pueda ser menor o se les puntúe, la baremación sea de otra manera para poder ponerlo ahí. Si tiene que promover el construir vivienda pública o hacer vivienda pública, realizarlo, pues en ocasiones es más sencillo que lo pueda hacer Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria porque pueden poner un mayor porcentaje de cofinanciación que si lo hace un municipio como Firgas, estoy seguro, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que hay que aterrizar y ruralizar todas esas políticas y ese debe ser parte del camino, ¿no? Porque solo en base a infraestructuras sería muy complicado. Estamos hablando que entre el 78 y el 2022 1 millón de personas más vivimos en esta tierra. Si todos intentamos ir al mismo sitio es muy complicado, ¿no? Hay que trabajar en mejorar. En Tenerife es claro esa TF5 y esa TF2, pero y el resto de las islas también, ¿no? Pero pasa por deslocalizar parte de esos ingresos y de esa economía y ahí hay mucho protagonismo y muchas expectativas y oportunidades en esos entornos rurales. Y para los jóvenes, para atraer a los jóvenes, ¿podrían dedicarse a ayudas a ellos, deducciones fiscales, Tamara? Hombre, ayudas a los jóvenes sin duda tiene que haber, son el futuro, ¿no? Pero hablaba Alfonso de la agricultura. Mira, a la agricultura solo se va a dedicar el que realmente le apasione la agricultura. La vida del agricultor es muy dura y es muy poco atractiva. Se trabaja 365 días al año y se cobran unos salarios francamente bajos. Pero si se cobrara más, probablemente sería más interesante. Claro, a lo que entonces que queda muy bonito eso de decir, oye, vamos a diversificar y vamos a apostar por el sector primario para que los jóvenes se motiven. Los jóvenes se motivan porque los jóvenes de hoy, afortunadamente, a diferencia de los mayores, quieren tener mayor calidad de vida. Y la mayor calidad de vida se obtiene teniendo mejores salarios y mejores servicios. Y yo creo que el principal reto al que se enfrenta Canarias para solventar esta situación, voy a coincidir con Sergio. Sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente, es el tema de la conectividad. No, vamos a ver, una persona que sale del Puerto de la Cruz a Santa Cruz, que es un trayecto que hace en media hora, y que ni te plantearías mudarte a vivir a la zona del área metropolitana, tarda de media 1 hora y pico, que la gente se deja la vida en la carretera, la gente está harta. Entonces, pues tendremos que solucionar eso para que en vez de ir a trabajar de Puerto a Santa Cruz, me sea igual de beneficioso ir del puerto a Los Gigantes a través del anillo insular. Tenemos un problema de infraestructura. Nos pasa también. Yo reconozco, Tamara, que yo soy igual. Tamara, es decir, yo para ir a la esquina soy prácticamente de esas personas que cogen el coche, pero más mentado al diablo. Que le planteen el insular, con el fiasco que nos han metido y la sentencia demoledora que tenemos después de la gestión de don Sebastián Franquis al frente de la Consejería de Obras Públicas, con el anillo insular, que está en riesgo si continúa, no, que estamos a ver a dónde vamos a llegar. Aclara la sentencia, aclara que la sentencia no es en contra de Sebastián Franquis. No, por supuesto Sebastián que no. Franquis hizo caso de lo que le dijeron los juzgados. Ahora, otra cosa es que ahora le hayan quitado la razón. Me hubiese gustado saber qué hubiesen hecho ustedes si la justicia le hubiese dicho, señores, esta empresa no. Lo digo porque
Bueno, ahí... Que no se entiende, pero mira, no quiero romper el modo canario que teníamos planteado. Bueno, el modo tenemos muy buen rollito, pero también el convenio del cierre insular. Si quieres concluye Alfonso para que pueda hablar Jesús. No, que termine Jesús, no pasa nada. O que empiece. Vale. Jesús Chinea. Al final siempre llamamos el debate a las islas capitalinas cuando estamos hablando quizás de territorios que corresponden más a las islas no capitalinas. Y en este sentido, por eso estás aquí. Y en este sentido yo creo que es clave la planificación. Yo creo que tiene que ser la base y por tanto yo creo que son acertadas esas medidas que está tomando este gobierno de Canarias de contar con esos grupos de trabajo en que implique a todos los alcaldes de estos municipios menores de 10.000 habitantes, porque tenemos que saber qué municipio quieren y cómo quieren pues que sea sostenible y que realmente, pues como hablábamos antes, la juventud pueda pues vivir ahí y no tengan que irse fuera y anclar de esta manera población. Pero no todo lo que vale quizás para los grandes territorios no va a valer para los pequeños territorios. Y pongo un ejemplo, hablábamos mucho en el Parlamento, en esta sesión plenaria, de la posibilidad de limitar la venta de inmuebles a extranjeros. Pero es que, por ejemplo, en mi caso, en Bayo Gran Rey, el 50% de la población son extranjeros. Imagínate que no hubiésemos permitido la venta de inmuebles a los extranjeros, pues hubiésemos estado pues prácticamente pues casi sin habitantes. Por tanto, yo creo que no vale para todo, sí tienen que ser medidas especiales y siempre pues teniendo en cuenta el tipo de territorio que quieren. Sergio, brevemente. Un ejemplo, porque después hay municipios grandes que también tienen el problema con los propios barrios, porque hay municipios, y pongo por ejemplo el mío, con perdón, de Telde, que tiene barrios muy diversificados por ahí y que no están conectados entre sí, que funcionan como pueblos. Por eso las conexiones son importantes para poder llegar al centro, para poder consumir y ese traslado hay que hacerlo también a las poblaciones más pequeñas, ¿no? Qué bien potenciar que se consuman los barrios. No quise yo poner el ejemplo, no quise meter a cajón el ejemplo de Telde, pero es que es verdad, No quiero terminar yo con Sergio. Yo creo que en esto hay que tomar conciencia de que Canarias tiene dos velocidades, esa parte que crece a un ritmo muy alto y otra no, y por lo tanto esto no es café para todos. Hace falta soluciones a la medida para cada una de las islas y dentro de cada una de las islas reflexiones trascendentes. Alfonso Cabello, Sergio Ramos, gracias por visitarnos esta tarde, compañero Jesús Ramos Chinea y Tamara Raya, bienvenida a Conecta Canarias y gracias por venir. Gracias a los cuatro. Bueno, pues les voy a dejar una pregunta aquí sobre la mesa un poco llamativa. Pensarán muchas cosas precisamente cuando se las lance. ¿En qué se parece, creen ustedes, el archipiélago canario, nuestras islas, con la cordillera del Himalaya? Tremendo planteamiento, ¿verdad? Pues es lo que vamos a abordar precisamente en nuestra sección de Flora y Fauna. Adrián Cordola, acláranos qué tenemos en común con un punto tan lejano como ese. Un par de cosas, concretamente, Iván. La primera es casi una curiosidad, pero la segunda es de la que más vamos a hablar hoy en nuestra sección de Flora y Fauna. En primer lugar, esa es la pregunta, ¿en qué se parece el Himalaya y Canarias? Bueno, la curiosidad que les decía yo al principio se parecen en la latitud, ¿vale? Porque ambos territorios, lo van a ver a continuación, están en ese paralelo 28. Ahí lo estamos recorriendo. Esta es una curiosidad, pero lo cierto es que es llamativo, que coincidamos en ese sistema de latitud. Pero lo que es importante y lo que abordamos siempre en Fauna y Flora es en la biodiversidad. Y ambos puntos del planeta son lo que se conoce como hotspot de la biodiversidad, o dicho en castellano, puntos calientes de la biodiversidad, puntos que tienen una gran biodiversidad y puntos en los que esta biodiversidad está muy amenazada. ¿Qué condiciones tienen que cumplir los territorios para formar parte de esos 36 puntos calientes que tenemos a nivel global? Bueno, pues fundamentalmente dos. La primera, tener 1.500 endemismos o más. En el caso de Canarias lo cumplimos con creces, tenemos alrededor de 4.000. En el caso del Himalaya, incluso más. Lo cumplen con muchas creces, pues tienen unos 6.000 endemismos. Pero otra condición, como les decía al principio, es que esos puntos calientes estén amenazados y que hayan sido transformados a lo largo del tiempo, concretamente que hayan perdido un 70% de su flora original. Un 70% de su flora original quiere decir que el estado de los montes, que el estado de los bosques haya perdido esas características. No quiere decir que hayamos perdido todas esas especies, pero sí la estructura vegetal de esas zonas de puntos calientes. Concretamente, en el caso de Canarias se estima que es un 85% la pérdida
de estructura vegetal, de masa forestal original, por así decirlo, desde que registro. Es decir, Tenerife, por ejemplo, tiene mucho pinar, tiene la corona forestal, pero no es una formación vegetal original de la isla de Tenerife. Podríamos poner más ejemplos. Por cierto, que en el caso del Himalaya no hemos conseguido ese dato de qué porcentaje de estructura vegetal se ha destruido, de flora original. Hablamos de eso, hablamos de la flora hoy concretamente y hablamos de las especies invasoras. Y hoy en particular lo hacemos de una que es especialmente lesiva para el medio, el rabo de gato, un robo de todo. Les explicamos a continuación qué es lo que está pasando con esta invasora. El rabo de gato es una de las mayores amenazas para la biodiversidad de las islas. Como casi siempre ocurre con las invasoras, llegó al archipiélago con un fin ornamental a mediados de la década de los 40, en un momento en el que imperaba el desconocimiento sobre la capacidad colonizadora de este tipo de plantas. Al igual que el resto de exóticas invasoras, dispone de todas las ventajas competitivas para desplazar a las especies autóctonas. Cada planta puede llegar a producir 10.000 semillas capaces de permanecer en el suelo hasta 6 años antes de germinar. Son resistentes a los cortes, el pisoteo e incluso al fuego. Y son, sobre todo, extremadamente longevas, pues esta herbácea puede llegar a vivir hasta 20 años, incluso en condiciones de sequía. Y es precisamente en un contexto de bajas precipitaciones donde su efecto sobre las autóctonas es más devastador. No hay agua para todos y la poca que hay se la queda el rabo de gato. A pesar de los múltiples intentos para su control y erradicación, en la actualidad sigue proliferando y ocupando nuevos espacios en el archipiélago. ¿Qué más medidas se pueden implementar? ¿Estamos a tiempo de lograr su erradicación? Hoy, en Conecta Canarias, hablamos del rabo de gato, un robo de espacio. Un robo de espacio, una invasión que se lleva produciendo ya muchísimos años y que quiero analizar a esta hora ya con Ángel Mallorquín. Él es el biólogo de cabecera de Conecta Canarias. Te saludo, Ángel, buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes. Buenas tardes a todos los telespectadores de Televisión Canaria. ¿Qué tal? Te quería preguntar, muy bien, aunque nos gustaría estar hablando de otras cosas, pero tenemos que hablar de esto, ¿no? De esa invasión, pero también siempre con un punto propositivo. ¿Por qué se puede hacer para revertir esta situación? En primer lugar, Ángel, te quería preguntar por esas ventajas competitivas, ¿no? Algunas se mencionaban en la información que veíamos hace unos minutos, pero ¿cuáles son las ventajas que hace que esta especie domine tanto el territorio respecto a las autóctonas? Sí, Adrián, como se comentaba en el vídeo, principalmente esa gran capacidad de producir semillas, unido a su gran longevidad, tiene un ciclo de vida muy largo, entre 30 a 40 años, incluso más. Luego estas semillas tienen una gran durabilidad, es decir, su capacidad de germinación se puede alargar durante muchísimos años. Y luego también, si analizamos un poco la morfología de la planta que estamos viendo ahí en las imágenes, tiene como esos tallos subterráneos que crecen a cierta profundidad del suelo, a varios centímetros del suelo, y eso lo hace prácticamente resistente a prácticamente todo. Al fuego, al pisoteo, al corte, al desbroce, incluso a los herbívoros, porque por mucho que se coman la planta, como el tallo está bajo el suelo, pues siempre tiene esa capacidad de rebrotar. Luego tiene un sistema radicular muy desarrollado, con lo cual siempre va a tener ventajas a la hora de bombear el agua y de nutrirse de esos nutrientes y esa agua que se encuentra en el suelo, en el sustrato. Mencionabas, Ángel, precisamente a los herbívoros y por eso te quería preguntar concretamente, porque en los últimos tiempos han surgido dos propuestas que van en esta línea. Por un lado, la intensificación, el incremento del pastoreo. Hay quien sostiene que esto podría ser una posible solución y también el desarrollo de más actividad agrícola, sobre todo en el sur de Tenerife, donde de último la invasión es prácticamente controlable. No sé si esta es la línea de las intervenciones o deberíamos buscar otras. Sí, Adrián, yo particularmente no creo que esta sea una línea para seguir en cuanto al control de la especie, en este caso particular del rabo de gato. Además es una opinión que comparten otros muchos colegas del mundillo, otros compañeros de profesión, principalmente porque cuando tú tienes un rebaño de cabras u ovejas, sí puedes dirigirlo a que pastoree, a que se alimente una determinada zona afectada por rabo de gato, pero no puedes obligar al animal a que prefiera comer rabo de gato frente a otras especies nativas o endémicas. Porque a lo mejor al animal una especie nativa o endémica le parece mucho más atractiva desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista que es más palatable, es más digerible esa planta nativa que el rabo de gato, que a lo mejor no es tan atractiva para ellos. Con lo cual, si pasamos un rebaño por una zona afectada por rabo de gato,
al igual, más que un beneficio, le estamos haciendo un flaco favor a la flora nativa, porque estamos eliminando a lo mejor los pocos ejemplares que quedan. Y en cuanto a la agricultura, lo que comentabas del desarrollo, de recuperar ese desarrollo de zonas agrícolas, yo sí estoy un poco a favor de recuperar la actividad agrícola como un uso tradicional o cultural de nuestro archipiélago, porque al final es uno de nuestros usos tradicionales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que ha caracterizado nuestro paisaje. Pero tampoco creo que sea la forma más adecuada también para controlar esta especie. Porque una de las cosas que tiene el rabo de gato, Adrián, es que adora la degradación. Allá donde hay un terreno degradado, es decir, que se haya modificado su estructura natural, haya habido movimientos de tierra, se hayan generado cambios desde el punto de vista físico-químico, siempre va a ser un terreno muy atractivo para colonizar por el rabo de gato. En cambio, para la flora nativa, cuando sufrimos estas alteraciones del suelo, es más difícil que se establezcan las plantas nativas y sufren mayor daño y alteración. Ángel, muy brevemente, porque vamos un poquito mal de tiempo, pero te quería preguntar, ¿podemos aspirar a erradicar esta especie o tenemos que conformarnos casi con su control? Yo enfocaría todos los esfuerzos en el control, sobre todo evitar, minimizar los daños en las especies endémicas y nativas, controlar que no se meta a los espacios naturales protegidos y sobre todo yo creo que lanzar un mensaje de eso, de incidir mucho en el control, porque la erradicación prácticamente es complicada. A lo largo de la historia hay muchas plantas exóticas invasoras que ya forman parte de nuestro paisaje, como las pencas, las plantas de género Opuntia o las piteras, que son las plantas de género ágave, y por desgracia creo que el rabo de gato en un futuro se puede convertir en una de ellas, pero no debemos de caer en nuestro ánimo de tratar de controlarlo. Habrá que seguir intentándolo, claro que sí. Ángel Mallorquín, muchas gracias por habernos atendido un jueves más en Conecta Canarias. Hasta luego, Adrián, buena tarde. Bueno, esta semana no era tan optimista, Ángel Mallorquín, que la semana pasada con la culebra me decía, sí, la culebra californiana la erradicamos. El rabo de gato, Iván, Elena, aspiramos más a controlarlo y que no entre en zonas especialmente sensibles. Bueno, eso es lo que aspiramos, seguramente lo vayamos consiguiendo. Ojalá. Y si no, por lo menos se va a visibilizar en este programa. Eso está claro. Adrián Cordero, te vemos en un ratito. Perfecto. Bueno, y mientras vamos a hablarles de la situación de una zona del barrio de Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife, porque los vecinos denuncian que ahí pues se ejerce la prostitución, existe suciedad y también hay chabolas en el entorno de la zona del Pancho Camurria. Nos vamos hasta allí con Mari Martín, cuéntanos. Pues nos encontramos ahora mismo en el barrio de Los Gladiolos, en la capital tinerfeña, ya lo ven, a escasos metros de este pabellón municipal. Lo cierto es que ha crecido la preocupación entre los vecinos de la zona por este punto en concreto en el que nosotros nos encontramos. Están viendo viviendas improvisadas, chabolas y mucha basura alrededor. Pero es que además a lo largo del día nosotros hemos hablado con algunos vecinos de la zona, en algunos casos fuera de cámaras por miedo a posibles represalias, y lo que nos han dicho es que cada vez la preocupación es más creciente. Entre ellos hablan de que el tráfico de drogas es habitual en esta zona y también que se ejerza la prostitución. Esta tarde les vamos a ampliar la información sobre este caso. Vamos a seguir muy pendientes de lo que digan los vecinos. Por lo pronto el ayuntamiento afirma que quedan 2 chabolas en ese entorno, como decimos, del pabellón municipal del Pancho Camurria, porque al lado está el albergue municipal. Es un albergue municipal, pero es el único recurso que existe en la isla de Tenerife, y dicen pues que se agolpan siempre personas sin recursos y que desde la concejalía pues se está intentando resolver esta situación. Bien, cambiamos de asunto. A esta hora, cuando son las 7:03 de la tarde, les damos una buena noticia. Precisamente hace una semana, el 15 de mayo, les contábamos aquí en el programa que una guagua había arrollado en la estación de guaguas de San Telmo, en la capital de Gran Canaria, a diversas personas, dejando a 2 heridos graves. Precisamente a una de ellas la atropelló en el exterior cuando iba a salir ya de esas instalaciones de la estación. Afortunadamente, precisamente en este momento, la hermana de esa persona herida grave y arrollada por la guagua nos ha comunicado que ya se encuentra en casa su hermano, y por lo tanto enhorabuena desde el programa a toda la familia. Su madre en particular lo pasó muy mal, evidentemente, y tenemos que darle esta buena noticia. Enhorabuena. Pues sí, enhorabuena y pronta recuperación. Se recupere pronto la segunda víctima, claro. Pues sí, desde luego. Bueno, nosotros volvemos en unos minutos con más contenidos en Conecta Canarias. Estaremos en Los Gladiolos, pero habrá muchísimas más cosas. Entre ellas hablaremos de química. Hasta ahora.
Continuamos en Conecta Canarias. Cuando le propusieron, concretamente en el mes de abril, participar en las Olimpiadas de Química Nacionales, desde luego lo primero que pensó, pues imagínense, nos lo va a contar de inmediato, pero lo que sí tenía claro es que se iba a traer el oro, iba a ser el primer canario en conseguir el oro en ese campeonato. ¿Y saben lo que pasó al final? Pues que lo consiguió. Daniel, bienvenido a Conecta Canarias, es un placer. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Enhorabuena, primero que nada, aunque sí hay algo que a mí particularmente me llama la atención, es que lo tuyo es la física y no la química. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues mira, yo dentro de la vía olímpica, por así decirlo, sí es verdad que conocía a mucha gente que era dedicada dentro de la ciencia y que le pasaba justo lo mismo. Su pasión era la física, pero aún así estaban ahí porque, claro, las Olimpiadas era lo que ellos querían hacer, absolutamente todo, física, química, matemáticas, y hicieron todas a la vez, incluido la de química, en la cual destacaron también. Decía que tú te marcaste un reto, ser el primer canario ganador del oro en esas Olimpiadas Nacionales de Química. ¿Cómo son estas Olimpiadas en particular? Que se celebraron, reitero, en el mes de abril. Sí, bueno, fue un fin de semana en el que todos, nos preparamos obviamente un mes previo para estudiar a las pruebas y tal. Llegamos a Murcia y nada más, el día siguiente eran totalmente las pruebas. Consistía de 2 pruebas, una teórica y otra práctica, de cuestiones químicas más bien profundizadas en torno al tema de la carrera de química. Un total de 5 horas de prueba, sí. Tú tienes 17 años. Efectivamente, pero también hay bastante gente que tiene la misma edad, ya que estas Olimpiadas están dedicadas a gente en torno a esa edad, bachillerato especialmente. ¿Y fue una profesora además la que te inscribió? Sí. Porque además veía ella tu habilidad en el instituto, ¿no? Sí, efectivamente. Yo fui inscrito también con otros alumnos, pero al final yo fui, porque antes de la Olimpiada Nacional está la Olimpiada local, que se celebró en La Laguna ya mucho antes de, si no me equivoco, fue en marzo. Y pues nada, yo clasifiqué para esas Olimpiadas y así fue como yo me clasifiqué para Nacional. Antes de ello, obviamente, está el criterio que tiene la profesora, que es ver un poco la clase, ¿no? Y ver quiénes son los que sobresaltan. ¿Tú a qué quieres dedicarte, concretamente? Yo personalmente a la química, nada. Yo quiero dedicarme a la física. Él a la química nada y va y gana unas Olimpiadas de química. Así que imagínense el potencial aquí de nuestro invitado, que parece ser que al final los retos que se propone los va cumpliendo. Bueno, hemos salido a la calle precisamente a preguntar sobre química. A mí es cierto que, hombre, si me cogen en la calle en algún contexto determinado de compras y me preguntan sobre química, probablemente me pierda. Lo curioso es que hemos obtenido respuestas muy singulares que vamos a comentar precisamente contigo. Esto es lo que sabemos los canarios, o una parte por lo menos de química en particular. Vean. Esta tarde en Conecta Canarias salimos a las calles a preguntarles a ustedes, tabla periódica en mano, ¿cuánto saben de química? ¿Física o química? Pues yo 0. Poco. Menos de un niño de primero de la ESO. Casi nada. Yo les voy a enseñar esto, lo identifican, ¿verdad? Sí, la tabla periódica. Sí, tuve un examen de eso. ¿Periódica? Yo periódica en mi vida lo que he entendido es el periódico. Ahora les voy a preguntar cuántos elementos de la tabla periódica ustedes creen que recuerdan. El hierro, el magnesio, calcio. Potasio, rubidio. Si yo les pregunto cómo se escribe el hierro dentro de la tabla periódica... Yo lo escribo así. Sí, como viene. ¿Fe? Hay que tener fe. Sí. Vale, pues sí, efectivamente. Bueno, muy bien, efectivamente han acertado. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, gaseoso y sólido. Sí. ¿El agua en cuántos estados está en la Tierra? Caliente. No, ¿Y del tiempo? Caliente, claro. Con gas también. Con gas. Si yo le preguntara cuál es la fórmula del agua. H2O. Ah, esa sí la tenemos clara. H2O. H2O. ¿Cuál es la fórmula del agua? Ah, la fórmula, esa la sé bienísimo. ¿Cuál es? Bueno, la fórmula del agua es que si no la pagas te la cortan. Física o química. ¿Verdad? Ni me miras ni te quiero. Estaba clarísimo. La fórmula de agua, si no la pagas, te la cortan. Desde luego, sin duda alguna. Desde luego, eso sí lo tenía muy claro. Eso es más importante que saber el H2O. Pero es cierto que, bueno, buena parte de esta gente a la que hemos pillado en la calle ha estudiado esto hace muchos años probablemente y todos vamos borrando, evidentemente, de la memoria. Esa va a ser tu profesión en el futuro, se supone.
Pero bueno, es lo que manejarás en el día a día, ¿no? El coger en la calle a gente que ha sido improvisto, pues nos encontramos esas respuestas tan simpáticas. Básicamente, ¿qué te ha dicho tu familia y tu entorno después de esta etapa que has vivido en tu vida tan importante? Hombre, ha sido por dos etapas, ¿no? Porque primero, claro, me veían que era muy dedicado y que estudiaba demasiadas horas y quizá me decían, hombre, siéntate más en el instituto, siéntate más en sacar buenas notas. Al final un poco las he logrado, pero también por otra parte han visto que ese trabajo ha rendido efecto y pues bueno, estoy muy orgulloso de que después ver todo felicitaciones, todo congratulaciones, incluso de gente de profesores de primaria, de los cuales, si bien me acordaba, han regresado a mi vida y ha sido todo un placer que hayan estado aquí de vuelta. Porque a las Olimpiadas tienes que preparártelas en sí. Sí, claro. Sentarte más horas a estudiar. Sí. ¿Eso cuánto tiempo te pudo llevar? ¿Cuánto tiempo te pudo llevar? Pues mira, desde Semana Santa hasta el 28 de abril, que fue cuando se celebraron, 28-27, yo estuve por mi cuenta, personalmente, yo, el ordenador, Google y un poco de química ahí y de problemas que yo me pudiera encontrar sobre las ediciones anteriores. Sí es verdad que he oído que otros de distintas comunidades tuvieron el privilegio de que los profesores les ayudaran, o profesores incluso de universidad. Yo eso no lo tuve. Pero aún así pude sacarlo y estoy bastante orgulloso. Daniel, ¿qué te dijeron al llegar aquí a tu isla en concreto? En el instituto, en el instituto también, bueno, lógicamente tus compañeros de clase, tu familia, ¿qué fue lo primero que te dijeron? Pues bueno, obviamente felicidades, ¿no? Y después, pues, cómo fue todo, y yo un poco les conté la experiencia. Sin duda, lo que fue toda la organización de la Olimpiada fue espectacular, es algo que es muy resaltable. De hecho, si lo estarás viendo, no sé si casualidad, Raquel fue una de las coordinadoras que nos cogió mucho cariño a todo el grupo de la Olimpiada y si lo está escuchando, un saludo, porque si al final nos va a echar mucho de menos. Y fue una estudiante de... ¿Dónde estudias en particular? ¿Dónde estudias? En el IES Santa Brígida. Ajá. Ya recién he terminado el curso en segundo bachillerato. ¿Y habría allí un pedazo de recibimiento? Sí, por supuesto, de parte de los profesores y tal. Increíble. Y eso, en todo este momento, la verdad ha sido mágico, desde el haber llegado aquí a la isla hasta este momento, ha sido todo un proceso muy bonito. Vamos a hablar en este punto ya de Olimpiadas, pero internacionales. Ya te has hecho con las nacionales. Yo no sé si irás a repetir la misma frase que dijiste cuando fuiste a estas. Voy a ser el primer canario que consigue el oro en las nacionales. ¿Vas a ser el primer canario en conseguir el oro en las internacionales? Pues mira, yo creo que voy a ser el primer canario en participar en las internacionales. Pero sí, la verdad, espero currármelo y espero intentar conseguir un buen puesto. Es mucho más serio. Las internacionales se celebran en Arabia Saudí, si no me equivoco, del 21 al 30 de julio. Estaremos una semana encerrados, no nos dejan el móvil, es una villa olímpica tal cual. Y claro, tú ahí estás compitiendo con gente de otros países, Estados Unidos, cada uno tiene su equipo, ¿no? Y es un nivel espectacular. Entonces, incluso al no llegar, incluso si no llego a nada, claro, ya de por sí es un nivel alto. Es una experiencia maravillosa. Pero yo aún así voy a darlo todo, nada más termine el lavado, me voy a ponerme con una carrera a estudiar todo de química de nuevo y bueno, ya cuando acabe ya me olvidaré y a estudiar física. Suerte, Daniel, si llega ese premio internacional nos prometes la primera entrevista, ¿no? Incluís. Muchísimas gracias por acompañarnos, un auténtico placer y enhorabuena, de verdad. Gracias. Daniel. Bueno, pues nos vamos directamente con nuestra compañera Elena porque vamos a seguir ampliándoles información acerca de esa denuncia de los vecinos de una zona del barrio de los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife que denuncian pues prácticamente estar en un sin vivir. Pues sí, dicen los vecinos estar hartos de la suciedad en torno a una zona próxima al albergue municipal, que es el único recurso además de toda la isla de Tenerife, y en torno al pabellón municipal. Suciedad, también dicen que hay prostitución. Enseguida les contamos la versión del ayuntamiento, pero vamos hasta ese punto con Mari Martín. Cuéntanos. Sí, se lo hemos ido adelantando a lo largo de este programa. Crece la preocupación entre los vecinos de los Gladiolos por este punto en el que nos encontramos, que resulta bastante conflictivo. De momento yo quiero que echen un vistazo a nuestro alrededor. Lo están viendo, viviendas improvisadas, chabolas, y también, acércate Pablo por aquí, porque la verdad es que en este suelo nos podemos encontrar cualquier cosa. Además de basura, hemos podido ver restos orgánicos, heces e incluso pues lo que podrían ser restos de droga. Y acompáñame Pablo, porque en esta zona en concreto
concreto encontramos 3 viviendas, 3 chabolas. Nosotros hemos intentado hablar con las personas que viven dentro. En algunos casos nos han podido atender y nos han asegurado que aquí no pasa nada, que es una zona tranquila, pero también hemos tratado de hablar con algunos vecinos de la zona. En algunos casos lo hemos hecho ante las cámaras y en otros casos pues ha sido detrás de ellas, detrás de cámaras, porque tenían miedo a posibles represalias. En ambos casos nos han podido confirmar que la preocupación es palpable entre los vecinos. Además nos aseguran que en esta zona es habitual el tráfico de estupefacientes y también que se ejerza la prostitución. Nosotros les hemos preparado este vídeo, este reportaje, para que se hagan una idea más precisa de lo que está pasando aquí en Los Gladiolos. Vean. Hola. Hola. Vamos aquí a ver si hay alguien por aquí. Somos de Televisión Canaria, solo hemos venido a hacer un reportaje por la zona. No sé si podríamos hablar con ustedes un momento. No están chicos y la chabola no está. Nadie parece dispuesto a querer hablar con nosotros, al menos en esta zona. Detectamos cierta actividad en el único vehículo que está aparcado aquí. Se habla algo de inseguridad en esta zona, no sé si usted lo ve así. Yo no he visto nada, aquí está todo bien. Hablamos con 2 hombres que habíamos visto previamente en las chabolas. No hablan español, así que lo hacemos con ayuda del traductor. ¿Por qué crees que es insegura? ¿Qué pasa aquí? Marihuana. Alcohol, drogas, droga, pastillas, pastillas. También hablamos con la gente que pasa las noches en el albergue y los días a las afueras del pabellón. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Yo soy 6 meses aquí. Yo soy no problema a escuchar mucha gente aquí robaron. Y por fin conseguimos hablar con algunos vecinos que prefieren, eso sí, mantenerse en el anonimato. Últimamente está la cosa también un poquito peligrosa, mala gente. ¿Hay problemas aquí de droga, prostitución? Pues desde siempre. Pero ahora se ve más movimiento de personas así. Chicos, no sé si esta situación como vecinos a ustedes les preocupa. Pues la verdad que sí, porque sabiendo que hay niños pequeños por el barrio y sabiendo que hay niños alrededores también, pues la verdad que es una situación un poquito... Por aquí, por donde el Pancho, hay mucho lío porque roban, se meten en los coches. Como se prostituyen por allí, pues hay más jaleo. ¿Hay prostitución en la zona entonces? Sí. Pasaban unos niños por ahí y una chica le sacó un cuchillo. Tráfico de drogas, prostitución y conflictos que preocupan a los vecinos de Los Gladiolos. Desde el Ayuntamiento nos insisten en que este es el único recurso de toda la isla de Tenerife que alberga pues, a esas personas que no tienen recursos y que se agolpan en esas inmediaciones, que lo están intentando resolver lo antes posible, que en este momento quedan 2 chabolas y que se han invertido 3,2 millones de euros solo en ese albergue municipal. Y que no hay constancia además de detenciones policiales por cuestión o razón de prostitución. Eso es lo que nos trasladan desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bien, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Evidentemente, como siempre, seguiremos también pendientes de este tema en concreto. En Canarias, el 14% de las muertes, el 14% se debe, según el Instituto Nacional de Estadística, a enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Los hábitos de vida sana son clave para prevenirlas, pero también cuidar nuestras emociones. Y además un estudio reciente de la Asociación Estadounidense del Corazón relaciona la ira con la reducción de la capacidad de dilatación vascular, un hecho clave pues que produce quizás una de las claves para sufrir infartos o ictus. Y hoy nos vamos a preguntar, ¿ustedes cogen, como decíamos, como solemos decir coloquialmente, grandes pasiones? ¿Cómo se controla? Vamos a saludar ya en estos momentos a Serina Amador, psicóloga especialista en regulación emocional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y por verte ya presencialmente, porque te habíamos visto en videollamada. Sí, desde luego. Bueno, a Serina, cuéntanos, ¿a qué llamamos un ataque de ira realmente? Básicamente a un momento en el que la ira se desborda y nos hace actuar fuera de control. ¿Sí? Es un momento de como un pico, como una oleada que hace que de alguna manera, si fuéramos surfistas, nos cae totalmente encima y nos lleva por delante, haciendo que podamos dañar relaciones importantes. Y ese ataque de ira nos hace mucho daño. Claro,
hace daño a nosotras y a nuestras relaciones. Tenemos precisamente en la mesa, hoy vamos a intentar representarlo. No sé si puedes explicarnos lo que va a pasar con este vaso. Tenemos un vaso de bicarbonato y vinagre. ¿Qué es lo que queremos representar con ello, Acerina? Pues justamente esta cuestión de cómo la ira es una emoción muy caliente. ¿Qué significa eso? Que nos atraviesa el cuerpo, nos sube y nos hace efervecer. Y en esa efervescencia es cuando ya nuestro sistema más racional no está funcionando, sino que entramos en un sistema de agresión, lucha, huida, es decir, es el sistema que se activa cuando estamos muy estresados. Entonces, lo bueno que tiene esto es que nos permite ejemplificar lo que nos pasa, que es que efervecemos y se desborda, ¿no? Existe esta cosa de me acabo de desbordar. Vamos con ello. Venga. Efectivamente, hemos puesto bastante cantidad de bicarbonato, Acerina, no hace falta que te lo comente, lo estás viendo. Lo estoy viendo. Pero yo creo que al revés, Vamos a intentarlo ¿verdad? al revés. Sí. Vamos a hacerlo al revés. Y así. lentamente, que nos han dicho los compañeros. Perfecto. Nos ponemos las gafas, compañeros. No creo que se tanto, ¿no? Pero bueno, sí, por seguridad, porque luego pasa algo. Vamos allá, venga. Ah, no, venga. y para el de después, por si acaso. Sí, sobre todo el próximo, claro. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, imaginamos que ha habido una situación que está en contra de nuestros objetivos, porque la ira se activa cuando algo importante se nos está bloqueando. Entonces sube, aparece la emoción y... O sea, esto es uno por dentro, por así decirlo, ¿no? Exactamente, uno por dentro empieza a efervecer, ¿no? Empieza a subir la emoción Increíble. y se desborda. Se desborda. Uy, pues sí. Pues así soy yo de vez en cuando, ¿eh? Yo también. Que desborda. Yo también. En realidad, esto es completamente humano. ¿Qué pasa? Que como nos hace daño y hace daño a nuestras relaciones, por eso tenemos herramientas, y hoy vamos a ver algunas, para cómo desbordarnos cada vez menos, ¿no? Se trata de eso. Bueno, aparte tenemos otra cosita por aquí en la mesa. Vamos a Otros enseñarla a los que nos Efectivamente. están viendo desde casa. Tenemos unos globos preparaditos, ¿no? Sí, exacto. Y yo les voy a invitar a que inflen los globos mientras yo voy explicando qué nos sucede. Venga, vamos a... Porque en definitiva somos seres vivos, ¿no? Que tenemos emociones y cuando las cosas nos importan, estas emociones empiezan a crecer. Y además en un mundo que tenemos tanta información y tanta rutina, tantas cosas, pues nos... a ver si funciona. De toda la vida, ¿verdad? Soplar y punto, porque estas cosas tan modernas yo es que... Bueno, a mí me va. Ahí sí va. Ángela, sí va. ¿era necesario el primer plano, Ángela? Bueno, ahí ve cómo se está hinchando, ¿no? Y qué es lo que pasa con... Eso son las emociones, es lo que estamos intentando describir, ¿no? Efectivamente, las emociones que, como seres mamíferos que somos, y esto les pasa al resto de los mamíferos también, que cuando algo se pone en el camino importante, pues nos empezamos a inflar. Uy, también me pasa eso. Claro, claro. Y aquí lo que pasa es que nos inflamos por dentro y a veces por fuera, pero aquí Pero y si no lo sacamos, si no lo expresamos, ¿qué ocurre? Vale, ¿Qué entonces puede ocurrir? tenemos esta creencia social de que hace falta expresar. Bueno, esto depende, ¿verdad? Porque hay momentos en los que si yo estoy muy cargada y en ese momento me expreso, es muy fácil que lo que vaya a pasar es que... Uy, cómo odio este momento. Nos hemos alejado. ¡Explote! Sí. ¿Sí? Claro, explotar... En el momento en el que uno explota, ¿qué pasa? Que aparece un alivio, ¿sí? Las personas con problemas recurrentes de ira, lo que en realidad nos va sucediendo es que nos aliviamos y al aliviarnos, porque en ese corto momento uno se siente bien, cada vez esto se va dando más. Pero claro, a corto plazo funciona, pero ¿qué pasa a largo plazo? Tengo problemas de corazón, mis relaciones se resienten, genero miedo en otras personas que me han visto así y que se asustan. ¿Sí? Entonces es como que a largo plazo mi vida se va haciendo peor. ¿Cuál sería la alternativa? Claro, si el globo yo lo puedo sostener, no lo exploto,
sino que simplemente convivo con esto. ¿Y cuáles son los síntomas? Es decir, ¿cómo podemos detectar que va a pasarnos eso físicamente? ¿Qué nos pasa? Muy bien. Me gusta esa pregunta porque nos ayuda a notar cuando necesitamos empezar a hacer algo. Me entra un calor a mí, ¿eh? Muy bien. Calor, Okay. ¿no? La temperatura. Calor es una emoción caliente, ¿no? Entonces, aparece calor, aparece aceleración, esta cuestión de a qué velocidad estoy. ¿Ven cuando de repente empezamos como a hablar muy rápido y como a no respirar bien y como casi que a temblar? Bueno, todo eso tiene que ver, la tensión física también. Ahí está en pantalla, sí, sí. Sí, actitud agresiva. Aserina, estoy quedando aquí como un desquiciado, pero no es para tanto, ¿eh? Estoy exagerando un poco por la sección, vamos. Pero aquí los síntomas los tenemos de todas formas en pantalla, ¿verdad? Tú me ves muy tranquilo. Yo te veo muy tranquilo en realidad. Es muy tranquilo. Tenemos ahí los síntomas en la pantalla y ¿qué podemos hacer para no explotar? ¿Tú eres más de contar hasta 10 o de explotar, Aserina? No, yo soy de... ¿Es recomendable contar hasta 10? Es recomendable contar hasta 10. Que quien dice contar hasta 10, la verdad es que hoy en día eso ya no lo usamos. Más que contar hasta 10, digamos, que imaginemos que damos un paso atrás en la situación para tomarle un poco de perspectiva y pensar que a lo mejor, aunque en este momento estamos muy enfadados, puede ser que dentro de un rato no lo veamos como tan intenso, ¿sí? Pero cuando realmente se pone difícil, lo que yo recomiendo es usar las habilidades TIP, que son unas habilidades que en la terapia con la que yo trabajo, terapia dialéctico-conductual, usamos para regular las emociones. Enseguida vemos esas técnicas porque seguro que nos va a desvelar mucho a todos, pero antes vamos a ver lo que nos han contado en la calle, porque también hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos, a ver qué nos han dicho. Vamos a verlo. Hay momentos de momentos, pero con facilidad no. Que creo que no, porque soy una persona bastante tranquila. Bastante y con bastante facilidad. Afortunadamente no. Las injusticias, el coche me hace sentir mucha ira. A lo mejor en el trabajo. Amor, que me maltraten, ¿no? Mentalmente. Algo quizá con lo que no esté de acuerdo. Pues pienso hasta 3, hasta 5, hasta 10. Pues respirar y pasar. Pues caminar, como estoy haciendo ahora. Intento pensar, ¿sabes? Lo mítico de cuento hasta 10, me relajo. Lo de los hielos y ahí pasamos a los... Bueno, pues vamos a hablar de esas técnicas, ¿no? Porque también vemos hielos en la mesa. Vamos a hacerlo ahí dinámicamente. Vamos Efectivamente. Allá. Entonces, los hielos, esto es como, nada, como cuando estamos en la cocina y tenemos diferentes opciones. Estas son las opciones de cuando las cosas van mal. Para que las cosas vayan bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un hielo, cada uno con sus hielitos. Eso es. Gracias. Vale, esto lo usamos, de hecho, para cualquier tipo de emoción intensa, es decir, no solamente es para la ira. Yo ya estaba helada. No, me lo estoy apartando porque luego pasa lo que pasa con el pantalón, que uno se llena de agua, Aserina, y pasa lo que pasa. Totalmente. Nos podemos así un poco... A ver, yo en consulta a las personas les tenemos un pañito, o sea, no es como que salen empapados. Ahora, notan que nos empieza a doler, ¿verdad? Vale. El sentido que tiene esto es que el sistema parasimpático se va a activar, es decir, nos vamos a relajar porque empieza a aparecer una estimulación que es muy intensa. Entonces, cuando uno está en una cosa muy fuerte, no le va a quedar otra porque además los pacientes no pueden soltarlo, o sea, las personas... La idea es no soltarlo, sino empezar a sentirlo, ¿verdad que es intenso? Lo siento, sí, lo siento. Vale, entonces imagínate, ya solamente por lo intenso que es, ya no puedes estar en otra cosa, ya no puedes matar a nadie, o sea, simplemente puedes estar en lo que estás, que es esta sensación que es realmente fuerte. Y te ayuda también a, si sabes cómo respirar, pues a respirar mejor. Efectivamente, relajamos el cuerpo, es decir, no se trata de hacerlo estando así súper tenso, sino cuerpito relajado y vamos respirando. Les puedo garantizar que esto, cuando uno tiene realmente problemas de regular emociones, es muy, muy, muy efectivo. Y tanto, yo ya me olvidé que estoy presentando un programa. Estoy centrado en el hielo, exclusivamente. Exclusivamente. Sabía que le ibas a decir. O sea, cada vez que uno se cabrea con alguien, tiene que, básicamente, claro, cuando tener el hielo cabreo cerca. es bien intenso, primero cogemos los hielos, un ratito nos centramos en las sensaciones con los hielos, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más técnicas? ¿Qué podemos Vale, hacer? esta es la primera porque Serena? todas las podemos soltar, muy bien. Recuperamos las manos. Sí. Y tenemos aquí, Aserina, dos Y ¿qué tenemos- son? Bandas elásticas. Tenemos bandas también porque
Hay otra opción que es hacer ejercicio físico intenso. Vale. ¿Vale? El ejercicio físico intenso lo podemos hacer, por ejemplo, subiendo y bajando unos escalones. Yo en mi clínica, imagínense los vecinos de las otras plantas que a veces ven a personas que están subiendo y bajando los escalones muy rápido y no entienden mucho, pero la verdad es que también funciona, porque cuando uno hace ese ejercicio muy intenso también se produce una disminución de la activación. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacerlo rápido, Acerina, porque nos quedamos sin tiempo. Vamos Venga. allá. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues, por ejemplo, en este caso, ya que ustedes han elegido esta variante, tendrían que hacerlo lo más rápido posible, pero muy, Vale. muy rápido. Y se relaja uno también No, así. y de hecho tendrían que saltar a la vez. Bueno, ya estás pidiendo mucho, ¿eh? Claro. No, yo no puedo con los Es decir, tacones. claro, Básicamente, porque hay en que ver, realidad el ejercicio es llevar las rodillas al pecho, ¿sí? Acerina. Pero le podemos probar, pues, y les veo investigando muy bien el nuevo Lo haremos, Acerina, Acerina, lo haremos. muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Conecta Canarias. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, igualmente. y van a fijarse ahora mismo en estas imágenes que les vamos a ofrecer. Oye, Adrián Cordero, tremenda líquido, granizada, líquido, que es lo líquido. que más me gusta del hablar del tiempo, tremenda granizada la que ha caído ahí, ¿eh? Sí, yo sé que te gusta, Elena, yo sé que te gusta hablar de granizo y hoy dije, vamos a plantear nuestra vuelta al mundo hablando de granizo. Por ejemplo, esta granizada nos lleva desde Escocia, en ese lago, pero más impresionante si cabe, Elena, es la siguiente. Quiero que la vean y que la escuchen en Brasil. Increíble, ¿eh? Impresionante también, esta también es de esta pasada madrugada, no sé por qué se ha puesto peligro. todo el cielo de acuerdo para que tengamos esas impresionantes granizadas. Y tengo más, tengo una más, en este caso de una autopista en México, vean. Imposible circular también por esa autopista debido a la gran cantidad de hielo que se generó. Una situación de granizadas que ha recorrido buena parte del mundo. Pero mira que es que hay granizo en todos lados, Sí, compañero. menos aquí, que en Canarias no nos llega nada. Bueno, en todos aquí, los demás sitios tenemos aquí ha granizo. caído un poco en el plató, parece. Un Han poquito estado tenemos sólidos. por el No, suelo. se me oyó a mí incluso, mis compañeros ahí intentando retirar. Y yo el líquido, me refería evidentemente que se salía el líquido Es lo, del plato. es ¿no? lo que tiene El directo. El experimento aquí en Básicamente, el sí, directo. sí, sí. Pero No, sí, nosotros... es la granizada. Claro, Sí. ay, es verdad. Aquí claro, somos sí, muy claro. naturales. Si le coge a uno la cabeza es una locura, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. No, claro, no, la un verdad que problema. son granizadas impresionantes. Bueno, granizadas y fíjense, buenas noticias también, ¿eh? Porque lo comentabas tú ayer, creo, Iván, cómo ha mejorado la situación de la lluvia en Cataluña, cómo han mejorado sus cauces, sus ríos, sus barrancos. Dos imágenes de las últimas horas de Cataluña donde sigue lloviendo. Ya nos podía pasar aquí en Canarias, ¿no? Que estamos en una situación de emergencia hídrica. Y sin embargo, por ejemplo, en la isla de Tenerife y en Cataluña esto se ha ido Lo han de hoy para eliminado. mañana. Sí, sí, porque es que han tenido una primavera impresionante. Esto no es una riada, esto es un río. Concretamente estamos hablando del río Ritort en Girona, pero es que si vemos el río Ter, a continuación comprobamos cómo la cantidad de agua que corre, insisto, por un río, no es una crecida puntual, es el caudal que tienen en estos momentos los ríos en Cataluña, pues vemos cómo la situación ha mejorado muchísimo. Cataluña y, por cierto, Baleares, tormenta continua en Menorca en las últimas horas, rayos y truenos, ahí lo están viendo, vaya temporal que tenemos en la península, aquí nos llegan los restos, un poquito de Alicia, un poquito de Chipi Chipi al norte. Un poco pero, de todo, más bueno, un mix. Un poco de todo, pero Y qué ya... bonito también, ¿eh? Porque fíjate qué mezcla de colores hay. Sí, pero bueno, ya nos gustaría, un poquito para aquí, un poquito para aquí. Baja un poco esa tormenta para acá, un par de días, aunque sea. Oye, por cierto, chicos, una pirotecnia que explota en la India y tenemos una mascletá improvisada. Ahí la vemos y la escuchamos. Pero Madre mía, ¿eh? es que la gente lo celebra y todo, porque afortunadamente aquí no hubo que lamentar más que los daños materiales. Se incendia esa pirotecnia y automáticamente todos los cohetes salen volando de manera simultánea. Una imagen un poco violenta, pero con la que no quiero acabar, ¿eh? Yo siempre quiero acabar con una imagen un poquito más amable. Hoy de una trabajadora incansable, nuestra amiga la araña. Fíjense porque es impresionante el trabajo meticuloso que lleva a cabo para... Yo veo
todos los hilos exactamente paralelos. Increíble. Increíble imagen con la que terminamos Conecta Canarias, que además trabajo meticuloso Qué también el maravilla. que hacemos aquí día a día nuestro equipo. Por supuesto. Adrián Cordero, hasta mañana. Hasta mañana, Gracias. chicos. Bueno, y también nos despedimos de todos ustedes. Les esperamos mañana a las 5:30. Como una araña, seguimos tejiendo en redacción para mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buena tarde.